Vamos a resolver la primera parte del laboratorio resumen prueba 2 de estadística. Una compañía de seguros plantea como estrategia entregar paquetes de seguro de cesantía a los trabajadores que tienen contrato laboral indefinido en función de sus remuneraciones mensuales. Para diseñar estos paquetes de seguro, se ha realizado un estudio sobre una empresa, Syscom S.A., del sector económico, registrando los sueldos mensuales de cada trabajador en miles de pesos, el tipo de contrato que tiene y el estamento al cual pertenece para un mes determinado. Estos datos están registrados en la hoja base de datos. Se pide, número 1, utilizando los datos de la hoja base de datos, realice lo siguiente. Letra A, identifique la población. Vamos a la base de datos y vemos que en la primera columna tenemos el número de registro del trabajador, por lo tanto la población son todos los trabajadores. En este caso, todos los trabajadores de la empresa Syscom S.A. Letra B. Clasifique las siguientes variables en estudio. Sueldo mensual empresa. La variable sueldo mensual es cuantitativa continua, pues es numérica, proviene del proceso de medir, tiene unidad de medida. Así es que, cuantitativo continuo. Tipo de contrato es una variable cualitativa y no tiene criterio de orden, por lo tanto es cualitativa nominal. La variable estamento es cualitativa y sí tiene criterio de orden, por lo tanto es cualitativa ordinal. Ejercicio 2. Construye una tabla de distribución de frecuencias absolutas que considere las variables tipo de contrato y estamento de los trabajadores. Para ello, entonces, vamos a construir una tabla dinámica de doble entrada. Vamos a la base de datos, seleccionamos todo, insertar, tabla dinámica. En una hoja de cálculo existente vamos a la ubicación, el desarrollo, y aquí vamos a poner la tabla dinámica. Aceptamos. El ejercicio dice que hagamos una tabla con la variable estamento y tipo de contrato. Para llenar la tabla vamos a ocupar cualquier variable que aparezca con formato cuenta, configuración cuenta. Así es que ahí está bien. Este entonces es el estamento. Este es el tipo de contrato. Letra A. ¿Cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador que posea contrato indefinido y sea administrativo? Buscamos entonces la probabilidad de que un trabajador tenga contrato indefinido y sea administrativo. Al leer el I, hablamos de intersección, cruce dentro de la tabla. Por lo tanto, vamos a buscar la cantidad de personas que son de contrato indefinido, que serían todos ellos, y lo cruzamos con los que son administrativos, que serían todos ellos. Así que el cruce está acá. Así es que esta probabilidad se calcula como 389 dividido en el total de datos. En este caso son 1200. Dividido en 1200. Este valor se pasa a porcentaje y ahí tenemos el resultado. 389 dividido en 1200 corresponde al 32%. Vamos a dejar un décimo. Entonces, la probabilidad de escoger un trabajador y que cumpla con las dos condiciones anteriores es 32,4%. Letra B. Si se sabe que un trabajador pertenece al estamento auxiliar, ¿cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador con contrato indefinido?
En este caso tenemos una condición. Esta parte, si se sabe que un trabajador pertenece al estamento auxiliar, indica la condición. Por lo tanto, tenemos que hacer un filtro. No es una probabilidad para toda la tabla, sino que solo para esta fila. Filtramos entonces, dejamos auxiliar y con lo que quede vamos a ver qué probabilidad tenemos para el contrato indefinido. Entonces lo escribimos de esta manera: la probabilidad de que el contrato sea indefinido, dado que tenemos un estamento de auxiliares. Filtramos entonces. No es para todos, es solo para los auxiliares. Se filtra la condición. Son 319 personas auxiliares. Y en esta tabla que queda vemos la probabilidad de que resulte indefinido, que son 244. Entonces son 244 dividido en 319. 244 dividido en 319. Pasamos a porcentaje y el resultado es 76,5. Antes de terminar el ejercicio, dejamos la tabla completa. La probabilidad de escoger un trabajador de este grupo y que posea contrato indefinido es 76,5%. Letra C. Si se selecciona un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de escoger un auxiliar o un administrativo? Entonces, cuando hablamos de la probabilidad de O, hablamos de la unión, de suma. Por lo tanto, aquí tenemos que sumar las dos filas que correspondan a auxiliar o administrativo. Eso suma 858. Por lo tanto, el resultado será 858 dividido en 1200. 858, que es la suma de auxiliares o administrativos, suma 858, lo dividimos en 1200. Eso lo pasamos a porcentaje y el resultado es 71,5. La probabilidad de escoger un trabajador y que sea auxiliar o administrativo es 71,5. Número 3. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central del sueldo mensual de los trabajadores de la empresa Syscom. Para ello ocupamos la función promedio en la media. Vamos a la base de datos y seleccionamos el sueldo mensual. Presionamos Enter sin cambiarnos de hoja. Ahí tenemos el resultado. 480,675. Recordar que esta unidad de medida es miles de pesos. Por lo tanto, si lo queremos interpretar en pesos, tenemos que multiplicarlo por 100. Así es que el sueldo mensual promedio de los trabajadores de la empresa es de 480.675 pesos. Moda. Igual moda. Vamos a la base de datos, seleccionamos el sueldo mensual, presionamos Enter sin cambiarnos de hoja, 360,190. Lo mismo para la interpretación, vamos a multiplicar por 1000 dado que la unidad de medida es miles de pesos. El sueldo más frecuente o más observado de los trabajadores de la empresa es de 160.190 pesos. Mediana. Igual
mediana. Vamos a la base de datos, seleccionamos la columna, presionamos Enter, 471,205. Lo multiplicamos por 1000 para la interpretación, recordando que la unidad de medida de esta variable está en miles de pesos. El 50% de los trabajadores de la empresa con sueldo menor ganan a lo más 471.205 pesos. Número 4. La compañía de seguros ha estimado la posibilidad de entregar el paquete de seguro de cesantía como producto rentable cuando el trabajador percibe un sueldo superior a 511.050 pesos. ¿Qué porcentaje de trabajadores de la empresa Siscom serían potenciales clientes para recibir el paquete de seguro de cesantía? Vamos a calcular entonces la cantidad de trabajadores que tiene un sueldo superior a 511.050. Recordar que para ingresar esto a cualquier fórmula hay que dividirlo en 1000 en este caso, porque la unidad de medida está en miles de pesos. Entonces, este es el ejercicio 4 y lo que queremos contar es cantidad de trabajadores con sueldo superior a 511.050. Para ello vamos a ocupar la fórmula contar si. Contar si. Seleccionamos la base de datos, la columna sueldo, punto y coma, y entre comillas vamos a poner el criterio. El criterio dice que buscamos los que tengan sueldo mayor a 511.050, pero entonces corresponde a 511,05, considerando este cambio de unidad de medida. Esta es la cantidad de trabajadores con sueldo superior a 511.050 pesos. Y ahora calculamos el porcentaje. El porcentaje será 397 dividido en 1200, porque ese es el total de datos. 397 dividido en 1200. Pasamos a porcentaje, 33,1. Entonces, el 33,1% de los trabajadores recibirían el paquete de seguros de cesantía.